vite à moi maintenant, c'est quoi? J'aurai satisfaction. Tu vas la trouver chez tes putes. Lâche. Traître. Sale juif. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Siempre he creído que, como adultos que somos, miembros de una sociedad libre, nos corresponde el derecho de decidir si queremos o no leer un libro o ver o no una película. Creo que esta decisión no debe de quedar en manos de censores o de editoriales o de distribuidores de cine que a veces alegan razones morales para no publicar un libro o distribuir una película cuando en realidad a lo que le temen es a las repercusiones económicas. Y como creo que esa decisión nos corresponde a nosotros, celebro que este fin de semana llegue a salas comerciales la película más reciente de Roman Polanski titulada, en su título original es Yo acuso y el título en español es El acusado y el espía. Celebro que en México podamos ver esta película porque es algo que no van a poder hacer los espectadores estadounidenses, ya que en ese país hay un rechazo generalizado hacia Polanski y por tanto la película no se distribuyó. Es un caso semejante en algunos puntos al de la película Un día de lluvia en Nueva York, que no se distribuyó en Estados Unidos, pero sí en México, me refiero a la película más reciente de Woody Allen. Hay un debate permanente sobre si es posible o es aconsejable separar al artista de su obra. Yo siempre he estado en favor de juzgar a la obra por sus propias virtudes o deficiencias, pero hay ocasiones en las que la propia obra pide ser vista o leída bajo la luz no solo de la biografía de su creador, sino de la controversia que lo esté rodeando en determinado momento. Y creo que este es el caso de las dos películas más recientes de estos dos directores, de Woody Allen y de Roman Polanski. Creo que no es posible o no es honesto verlas como algo autónomo. Mi acercamiento a Un día de lluvia en relación a la figura de Allen está desarrollado en un texto que publiqué en Letras Libres y les dejo aquí abajo el enlace por si les interesa, para de esa manera, aquí en este video, referirme solamente a El acusado y el espía. Solo diré que en términos cinematográficos es infinitamente mejor la película de Polanski y en ese sentido es doblemente penoso que tenga poca distribución. Ahora, antes de hablar de cómo la figura del director afecta la exhibición de la película y de cómo a la vez es posible hacer una lectura de esa situación dentro de la película, voy a describirla brevemente, a señalar alguna de sus virtudes más allá de toda interpretación. El acusado y el espía recrea el llamado caso Dreyfus, que es quizá el episodio de mal manejo de justicia más sonado en la historia de Francia. Fue mal manejado deliberadamente por intereses ideológicos, políticos y por el antisemitismo que ya se respiraba en Francia a fines del siglo XIX y que se iba a manifestar abiertamente medio siglo después, cuando el gobierno francés colaboró con el régimen nazi. El caso Dreyfus comienza en 1895 cuando se le acusó injustamente al capitán del ejército Alfred Dreyfus, de origen judío. Se le acusó de haber proporcionado documentos secretos a los alemanes. Y esta acusación descansaba sobre evidencia muy débil. Aún así fue culpado de alta traición al ejército, fue condenado a cadena perpetua y fue desterrado a la Isla del Diablo. La familia de Dreyfus lo quiso defender, pero para entonces la clase política y la opinión pública estaban absolutamente convencidos de su culpabilidad, porque así es como funcionan las campañas de odio. El encarcelamiento de este capitán quizá habría quedado en el olvido de no ser porque el coronel Georges Picquart, que era el jefe del servicio de contrainteligencia, de contraespionaje, se dio cuenta de la injusticia y señaló al verdadero traidor. Y el Estado Mayor vio este señalamiento como un inconveniente en vez de reconsiderar la acusación y cometió una segunda injusticia, que fue enviar a Picquart primero a un puesto lejano, luego lo encarceló. Bueno, primero lo desterró del ejército y finalmente lo encarceló, pero para entonces Picquart ya había hecho contacto con voces que lo ayudarían a defender a Dreyfus, entre ellas la del novelista Émile Zola, quien publicó una carta abierta en un diario, una carta titulada Yo acuso, y de ahí viene el nombre de la película, en la que expresaba su total indignación por el encubrimiento y señalaba con nombre y apellido a los encubridores. Esto le costó a Zola también una demanda por difamación, pero la carta tuvo tal impacto que finalmente el Tribunal Supremo reconsideró la condena a Dreyfus. Este es un caso histórico muy sonado y sin embargo, si no lo conocen, no menciono el desenlace por si quieren enterarse
de él a través de la película. Lo que es notable en la puesta en escena de Polanski es que consigue en 2 horas 10 minutos, que bueno, no es un suspiro, pero tampoco es una duración excesiva, consigue exponer muy bien un proceso que duró más de 10 años y que fue muy complejo en términos de cómo se fabricó un culpable a partir de odios raciales y de cómo las instituciones se negaron a reconocer la fabricación del culpable. Fue un episodio muy burocrático, de mucho papeleo, y sin embargo Polanski lo traduce a secuencias muy dinámicas, y tiene mucho sentido porque la agilidad narrativa y el manejo del suspenso siempre han sido una de las constantes en el cine de este director. Justo por ser un episodio complejo, la mayoría de las representaciones, no tantas, pero ha habido pocas representaciones que se han hecho del caso Dreyfus en cine y televisión, se concentran en la publicación de la carta de Solá y en la conmoción que causó, porque esto tiene mucho potencial dramático y porque Solá es un personaje conocido. Otra de las virtudes del acusado y el espía es que le da la espalda a esta salida fácil y se concentra más bien en el personaje de el coronel Picard, que en realidad fue quien echó a andar el proceso jurídico para revisar el caso. Y también una de las mejores cosas de esta película es la interpretación que hace el actor Jean Dujardin de este coronel, del coronel Picard. Dujardin es sobre todo un actor de comedia y muchos lo recordarán por su papel en la película El Artista, así que si este es el último recuerdo que tienen de él, se van a sorprender mucho con su trabajo dramático en El acusado y el espía. Habiendo señalado brevemente algunas de las virtudes de la película, toca hablar de qué puentes hacia el presente está teniendo y cómo dialoga con algunos temas, principalmente con 2 temas, ambos relacionados con la biografía de Polanski. El primero es el antisemitismo, que creíamos erradicado, pero resulta que está resurgiendo con mucha fuerza. Polanski es de ascendencia judía, sus 2 padres fueron enviados a campos de concentración, aunque su padre sobrevivió, y él como niño fue víctima de la persecución del Holocausto. Esto se puede ver en El pianista, que de alguna manera es una película autobiográfica. Ahora Polanski se declara ateo, pero conoce de primera fuente las consecuencias del antisemitismo. Y considerando que tan solo en Francia, que es el país del caso Dreyfus, en el último año han aumentado en un 74% los actos de odio cometidos en contra de judíos. Bueno, creo que no es necesario decir porque esta película es relevante, no solo en ese país. Si El acusado y El espía, por ejemplo, hubiera sido elegida como parte de la categoría de mejor película en los Óscares, cosa que jamás hubiera sucedido, entonces nos daríamos cuenta de la ingenuidad de una película como Jojo Rabbit. Creo que no hay punto de comparación. Y esto lleva a hablar al segundo tema con el que dialoga la película, que es el tema de la persecución específicamente hacia su director y las repercusiones que esto tiene. Esta película, que está bien narrada, bien filmada, bien actuada y que es relevante, no va a ser vista por millones de espectadores en virtud del rechazo hacia su director. Hay quien dice que debe rechazarse esta película porque a través de ella Polanski busca ponerse en el lugar de Dreyfus. Él en algún momento hizo esta conexión y luego se retractó, y creo que hizo muy bien en retractarse porque esta comparación es absurda. Finalmente Polanski sí fue culpado judicialmente por haber tenido relaciones no consensuadas con una menor, es decir, sí fue culpable, y Dreyfus era inocente. Aún así, es importante mencionar que su víctima, que es ahora una mujer de 53 años, llamada Germaine Gamer, lo ha defendido a Polanski dentro y fuera de las cortes, diciendo que en estos últimos 40 años, tanto los medios como la opinión pública la han revictimizado porque la han usado como bandera para sus propios fines. Así que aunque Polanski no es Dreyfus, ni mucho menos, sí hay un comentario legítimo dentro de la película respecto al manejo sesgado de la justicia y de la opinión pública, y creo que vale la pena reflexionar en ello. Yo propongo dar al acusado y al espía otra lectura en relación al caso Polanski, porque es lo que dije que haría al inicio de la cápsula, no partiendo de Dreyfus, sino del coronel Picard. Como muchos alrededor de él, este hombre era antisemita y varias veces había manifestado su rechazo a los judíos, y sin embargo, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de la injusticia que se estaba cometiendo, puso a un lado sus prejuicios para evitar un mal mayor. Creo que considerando todo lo que esta película aporta por sus valores cinematográficos y por su relevancia en el contexto actual, y considerando todo lo que se pierde si no se exhibe, vale la pena rescatar el modelo de libertad de pensamiento que está plasmado en el personaje y el personaje real también del coronel Picard, y vernos a nosotros mismos como individuos capaces de hacer a un lado fobias para ver el panorama completo. Creo que, no lo digo de cierto, pero creo que eso es lo que hizo la directora Lucrecia Martel cuando fue directora en el pasado Festival de Venecia, directora del jurado en el pasado Festival de Venecia, le otorgó a la película el premio del jurado
a pesar de que había dicho que no asistiría a la función de gala para no tener que aplaudirle a Polanski, cosa que no iba a tener que hacer porque Polanski no estaba presente. En todo caso, la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿somos nosotros capaces como espectadores también de hacer a un lado nuestros valores, nuestros antivalores, nuestros prejuicios y nuestras fobias para evaluar una película? Yo recomiendo que sí lo hagan, aprovechando que México es uno de los pocos países que en este caso está respetando el derecho de los espectadores a decidir por sí mismos. Sobre decir que les recomiendo que vean esta película y los invito a que me acompañen en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.